Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este momento les voy a hablar un poquito sobre lo que es el lenguaje, lengua y habla. Es un tema de comunicación y lenguaje, de los principales de comunicación y lenguaje, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que lenguaje, lengua y habla son algo totalmente diferentes. Dice que el lenguaje es un idioma que se refiere al sistema de signos utilizados en una población determinada. La lengua está formada por signos lingüísticos que se organizan de manera convencional. Me dice que el lenguaje se refiere a la facultad que tiene el ser humano de crear o ampliar signos. Algunos códigos del lenguaje son las palabras, las imágenes, el lenguaje de señales, entre otros. El habla se refiere a la manera en que cada persona usa la lengua. Entonces nos damos cuenta, el lenguaje se encarga de crear signos, también las palabras, las imágenes, señales, porque tenemos lenguaje verbal, no verbal, y entonces también tenemos hay personas que tienen un lenguaje por medio de mímicas, por ejemplo los sordomudos, ¿verdad? Ellos se expresan a través de las mímicas. Entonces ese es un lenguaje mímico que ellos utilizan. El lenguaje verbal es el que se utiliza de una persona a otra, o sea, a través del habla. Y el lenguaje no verbal es el que se hace por medio de algún mensaje, algún texto escrito. Ese sería el lenguaje no verbal. También tenemos lo que es la lengua. Dice que la lengua está formada por signos lingüísticos que organizan de manera convencional. Es decir, la lengua es un idioma en particular. Ya como lo decíamos en el tema anterior, en Guatemala tenemos diferentes lenguas o idiomas. Entonces, la lengua es un determinado idioma que se habla en una comunidad en sí, entre sus habitantes, porque ellos entienden de manera, por eso se hace de manera convencional, porque es como a ellos les parece mejor. Entonces, en esos lugares entienden perfectamente esa lengua, ese tipo de lenguajes, y a eso es a lo que se les deriva lengua. El habla. El habla es el uso de que las personas hacen de la lengua. Sabemos que habla solo tenemos las personas, los seres humanos, no los animales, aunque a veces nos damos cuenta que decimos que el loro habla, pero él no tiene habla. Él repite, aprende lo que uno dice y lo repite, pero en sí no tiene habla porque con el loro no podemos conversar, sino que él ya tiene grabado lo que va a decir, por eso es que lo dice. Entonces, de ahí es donde viene por eso es que se les dice de que el habla solo lo tenemos los seres humanos, o sea, las personas, no los animales. Entonces, esa es una definición de lo que es el habla. Y volviendo al lenguaje, sabemos que hay tantos tipos de lenguajes: a señas, de signos, verbal, no verbal, escrito, ¿va? O sea, a veces queremos decir algo a alguien. Entonces lo que hacemos es que hacemos un texto y se lo enviamos por medio de una carta, un telegrama, como se hacía anteriormente. Y el verbal es cuando se hace hablado. La voz de las personas puede ser interactúa un receptor y un emisor y un receptor, o dos personas mantienen una conversación personalmente, pero tampoco, no precisamente tiene que ser personal. También, ya ahora con el avance de la tecnología, el lenguaje verbal también puede ser de manera telefónica. Le llamamos a alguien, hablamos, conversamos un rato, entonces estamos practicando el lenguaje. Esa es una pequeña definición de lo que son esos tres temas. Es lenguaje, lengua y habla. Son temas de comunicación y lenguaje, primero grado básico. Espero les sirva un poco. Gracias.